y el sermón lo he titulado Descendió del cielo por nosotros, ¿sí? Para eso quiero que leamos el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante hasta el 11. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, les decía que la frase que hoy nos corresponde analizar es el pedacito del credo que dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó o descendió del cielo, ¿sí? Básicamente acá lo que vamos a analizar un tema que se llama la iniciativa de Dios o la iniciativa divina, ¿sí? La idea central de todo esto es que nuestra salvación comienza en Dios y termina en Dios. No existe cosas como que yo inicié mi salvación o como que yo empecé a salvarme y en medio de todo eso Dios me terminó de rescatar. No, nuestra salvación inicia en Cristo y termina en Cristo. Inicia en Dios y termina en Dios. No hay persona que pueda decir aporté en mi proceso de salvación un tanto por ciento. Me daba risa porque escuchaba la otra vez a una mujer predicando y decía, nosotros hacemos, Dios hace el 60% y el otro 40% lo hacemos nosotros. Yo decía, ¿de dónde sacó esas matemáticas? Porque en las matemáticas divinas nuestro Señor hace el 100% de nuestra salvación. Le dice la Biblia, de Jehová es la salvación. De Él es la salvación. Hasta aquí, hermano, hemos contemplado en la sección del Hijo que Cristo es, en primer lugar, el Hijo eterno, que es Dios verdadero de Dios verdadero. Vayan analizando. Que es engendrado y no creado. Que por Él o por quien fue todo hecho, es decir, por Cristo fue hecho todo. Pero si usted analiza todo lo que hemos estudiado hasta este momento, pone a Cristo allá lejos, Hijo eterno, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, y por quien todo fue hecho, el creador de todas las cosas. Lo pone allá, pareciera que se hace inaccesible llegar allá. Gracias a Dios que no queda hasta allí. Hoy vamos a analizar entonces, y a partir de hoy vamos a analizar cómo Dios, cómo Jesucristo, el Hijo eterno, comienza un camino descendente hasta llegar a nosotros. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que ciertamente es altísimo, es sublime, pero que habita también con los que son débiles y con los que están quebrantados en espíritu. No es ese Dios que rige solamente desde las alturas y que nadie tiene acceso a Él. No, es un Dios cercano, un Dios que se acercó a nosotros y que quiso llegar hasta donde nosotros estamos. Y esta es una frase o una parte muy conmovedora del Evangelio y por ende de nuestro credo como cristianos que somos, ¿sí? Dios no se quedó allá, sino que quiso hacerse como nosotros y quiso habitar entre nosotros. Por nosotros y por nuestra salvación descendió hasta nosotros, ¿sí? Y esta frase nos lleva precisamente al corazón de lo que es el Evangelio. Porque el cristianismo no inicia con el hombre comenzando a buscar a Dios. De hecho, fíjense una cosita, si usted se analiza y lee la Biblia, las veces que el hombre ha querido llegar a Dios por sus propios medios, sale todo mal. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo y después usted puede buscar otro. Babel.
Yo quiero llegar a Dios, dijo el hombre. Así que, ¿cuál fue la brillante idea de Babel? Hacer una gran torre, un edificio enorme, y en ese edificio hacer escalinatas para llegar hasta la presencia de Dios. Aquí vemos al hombre tomando la iniciativa para llegar a Dios. ¿Y qué vemos entonces? La confusión de todos los siglos. Esa confusión, dicho sea de paso, se arregló en el Pentecostés, donde todo el mundo salió hablando distintos idiomas en Cristo Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo, todos los idiomas hablaban una sola cosa, una sola verdad, un solo mensaje. Jesucristo vino a la tierra para reconciliar a los hombres, y todo aquel que lo vea en su cruz y en su resurrección será salvo inevitablemente. Amén. Entonces Pablo, en medio de todo lo que acabamos de leer, escribe a la carta de Filipenses, porque Filipenses está teniendo, los filipenses están teniendo ciertos problemillas con el orgullo. Parecía que habían algunos hermanos que estaban pendientes de la selfie cuando iba a hacer algo. Parecía que había algunos hermanos que estaban muy atentos de subir todo lo que hacían a las redes sociales, al Instagram de la época de Herodes, ¿verdad? Parecía que había muchos hermanos que querían ser vistos y querían hacer todo para llamar la atención. Y entonces Pablo en el capítulo 1 comienza a decir, porque algunos predican por contienda, ustedes no deben hacer eso. De todos modos, dice Pablo, qué inteligente, dice, si alguno predica por contienda, déjelo quieto, porque de una manera o de otra el evangelio va a ser predicado, va a ser extendido. Pero vuelve y le sigue diciendo, mire, dejen de estar predicando y nada de lo que hagan, no lo hagan por contienda ni por vanagloria, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí viene entonces esta frase tan hermosa, dice, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aquí comienza, hermano, la historia del descenso divino, el descenso cósmico, la humillación más grande que pueda existir en el universo y que nadie más podrá igualar es esta. Dios eterno, soberano, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, creador de todas las cosas, el Hijo eterno del Padre, a Él con eso le bastaba, le sobraba y no le hacía falta absolutamente nada, ¿sí? Pero el que Jesucristo y Dios, Dios haya querido mirar hacia abajo para vernos a nosotros, ya con eso representaba una humillación. Pero no bastó con eso. Él quiso venir a la tierra, hacerse como nosotros, igualarse a ti y a mí. Cuando Él hace esto, Él anonada o básicamente, ¿cuál es la palabra que ando buscando? Él como que esconde su gloria para poder hacerse como nosotros. Se humilla a tal punto que nada en este mundo puede representar o puede igualar este nivel de humillación. Quiero que comprendan esto. Jesucristo llegó y se hizo como tú y como yo. Spurgeon decía, el Dios que creó cada tejido del ser humano, lo encontramos en Jesucristo mamando la teta de María. ¡Qué cosa tan maravillosa! Para nosotros, pero para la divinidad no. Para la divinidad representó la máxima humillación. No obstante, no quedó allí. Siguió toda su vida humillándose y siendo obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. Esto es lo que representa nuestra fe. Dios, Jesucristo, el Hijo Eterno, por nosotros y por nuestra salvación,
descendió del cielo, descendió hasta nosotros. Hermano, ¿quién tomó la iniciativa en tu salvación? ¿Quién fue el primero que dio el paso? ¿Tú o Dios? Entonces, si eso es así, ¿qué significa que Dios haya descendido hasta nosotros? ¿Qué significa eso para tu vida? ¿Qué significado tiene que tener esto para ti? De que el gran Creador haya querido humillarse hasta este punto, hasta donde estamos nosotros, y vivir entre nosotros. Y no vivió ni siquiera en una forma opulenta acá entre nosotros. Nació en un pesebre para ser accesible incluso a los más pobres. Pero estoy haciendo spoiler porque eso viene más adelante, ¿sí? La pregunta sería, ¿cómo cambia nuestra vida saber que Él no quiso aferrarse a su gloria? Él no la tuvo por mucho. Él no se aferró a eso. La entregó para venir a servir, o la puso así, escondida dentro de Él, para venir a servir y a salvar al mundo. Y por último te pregunto, si Cristo se humilló por amor, ¿cómo debería entonces cambiar nuestra cosmovisión y nuestra vida, todo lo que hacemos, cómo debería? Por eso hoy quiero hablar 3 cositas rápidas acá. La primera es que Cristo descendió por amor, no por obligación, ¿sí? Cristo vino fue por amor y no por obligación. Cristo no desciende porque le falta algo. No le hacía falta nada. No descendió porque necesitara reconocimiento. Ya Él era Dios de Dios verdadero. Nadie podía estar por encima de Él. No descendió porque estuviera obligado a hacer esto. No, Él lo hizo simplemente por amor. Él descendió por esto. Y esta es la belleza de la encarnación, precisamente. El hecho de que Cristo se haya encarnado, el Hijo Eterno, no vino porque nosotros hubiéramos subido a Él. No, Él tomó la iniciativa y vino a nosotros. Por eso, es la frase que dice, por nosotros y por nuestra salvación, descendió. Atanasio, uno de los padres de la iglesia, decía algo muy hermoso al respecto. Decía, el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios. Era la única manera. No había una vía alterna. A ver, nosotros como hombres teníamos que ser salvados por hombre. Y al mismo tiempo nuestra salvación, para que sea firme, tenía que ser divina también, para que tuviera firmeza y eternidad. Entonces nuestra vida fue salvada por un hombre porque era necesario que el sustituto y la propiciación sea hecha por un hombre. ¿Ok? Aquí no podemos cambiar perlas por espejitos, no. En este asunto no es así. Es perla por perla y espejito por espejito, ¿sí? Es hombre por hombre lo que podía ser salvado. Pero al mismo tiempo la salvación tenía que ser de Dios. Por eso Jesucristo vino como Dios y como hombre. La expresión más grande que yo encuentro en la Escritura es Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Gálatas 4 también nos dice acerca de ese Cristo que se acerca a nosotros, ese Dios que viene a nosotros, que toma la iniciativa. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Era la única manera. Estábamos desheredados básicamente, y Cristo vino y nos hizo adoptados por su sacrificio.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado primero, sino en que Dios nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Básicamente, imagínate un altar de sacrificio. No sé si alguno ha visto, aunque sea en las películas, ¿sí? Una mesa, un animal puesto sobre él vivo, alguien con un cuchillo en la mano dispuesto a degollar a ese animal, y en el momento justo de que está a punto de degollarse a ese animal, se detiene algo y dice, ya va, saquen a ese animal, vamos a cambiarlo por este que es mejor, y ponen a otro, y a ese sí lo degollan. Juan el Bautista decía cuando vio a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los ángeles y los cuerpos celestiales, los seres celestiales en el cielo adoran al Señor, aparece la imagen de un cordero como inmolado, o sea, como degollado, en medio de todo. Y dicen, paren un poquito, porque aquí está el Cordero de Dios. A Él sea la gloria, la honra, el honor, porque Él es el único digno de abrir los sellos y de desatar los juicios de Dios sobre la tierra. Él es el único digno. Él fue la propiciación por nosotros. El lugar tuyo lo ocupó Cristo. El lugar mío lo ocupó Cristo. El que tenía que morir en la cruz éramos tú y yo. Pero Cristo dijo, bájenlo ahí, me monto yo. Y allí nos liberó y expuso todas las cosas, haciendo legal nuestra liberación. Allí en la cruz del Calvario, cuando Él fue propiciación por nuestros pecados. Hermano, entonces esta verdad tiene que tener algo para nosotros. Esto tiene que significar algo para nosotros, porque esto nos libera a nosotros de pensar que queremos o que tenemos que hacer algo para agradar a Dios, para que Dios nos ame. Estefanía, mi hija, no tiene que hacer nada y ella lo tiene claro para que yo la abrace, la cargue, la ame, le exprese mi amor. Ella sabe que por simplemente el hecho de ser mi hija, tiene todos los derechos que hay en la casa. Me gustaría pensar que Esteban y Said creen lo mismo también. Pero a medida que crecemos, como que nos hacemos más dependientes del hacer, el obrar, el accionar para poder obtener algo. Este mundo te ofrece un sistema de recompensas por lo que tú haces. Y no digo que esto esté mal, pero en cuanto a nuestra salvación no es así. Cristo ya te miró, Cristo ya te amó y Cristo ya se entregó por ti. Cristo ya te salvó y eres amado en Cristo, eres acepto en Él. Y nada de lo que tú hagas va a hacer que Dios te ame más o te ame menos. Nada de lo que tú hagas va a hacer que tú tengas más estatus delante de Él o menos estatus. Eres su hijo amado. Somos su iglesia y de ese estatus nadie nos va a arrebatar. Dice el Señor, mis ovejas están en la mano de mi Señor y nadie las arrebata de allí. ¿Qué más podemos pedir, hermano? Nada más que esto. Esto no nos tiene que llevar a pasividad, obviamente, porque muchos dicen, estoy salvado, listo. Ahora me echo y me voy todos los domingos cuando no esté cansado o cuando no me acueste tarde después de ver el partido. Me voy a ir todos los domingos a la iglesia a sentarme a escuchar un sermón y después me vuelvo a mi casa y sigo mi vida tranquilo. Pero resulta ser que cuando nosotros caemos en cuenta de lo que Dios hizo por nosotros, el agradecimiento tiene que ser tal que nos debe mover a hacer cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos, no lo hacemos para que Dios nos ame más. Lo hacemos porque Dios nos ha amado demasiado. ¿Me entienden? Lo que nosotros hacemos por la iglesia, en la iglesia o en el reino de los cielos, en el mundo, en lo que quieran, lo hacemos no para ganar el favor de Dios,
No, lo hacemos porque ya hemos tenido el favor de Dios en Cristo Jesús. Oramos para convencer a un Dios lejano a veces. Ya no hacemos eso, hermano. Dios se acercó a nosotros. Y como sabemos que Él está con nosotros, oramos porque estamos agradecidos. Hermanos, qué lindo es saber llegar delante de la presencia de Dios. No por miedo, no por coacción, no porque si no oro me voy al infierno, no porque si no oro me agarran los demonios, los pies en la noche, no. Qué lindo es poder llegar a este nivel de orar, de adorar al Señor, porque nos sale simplemente de la adoración que tenemos, ¿sí? Esto nos hace pensar de que ya no somos resentidos espirituales. Somos personas que amamos simplemente porque Él nos amó primero. Obedecemos no para que Cristo nos ame, sino porque Cristo ya nos amó. Y en la vida diaria, esta verdad nos enseña también a amar de manera activa en todo lo que hacemos. Notarás, hermano, que en estos días se han acercado a ti distintos hermanos y te han llamado y te han dicho: hermano, estoy orando por ti, queremos escucharte, queremos bendecirte. Porque nos hemos dado cuenta de que todos como iglesia debemos estar de alguna manera activos en el amor, en el resguardo y en el cuidado de todas las cosas de la iglesia. Hemos entendido que no todas las cosas deben recaer sobre un par de hermanos. Y es por eso que hemos querido llamarte, acercarnos a ti y tener esta iniciativa, entendiendo de que Dios quiere que cada uno tome conciencia de lo que es la iglesia. En segundo lugar, hermano, Cristo descendió en humildad, tomando forma de siervo. Filipenses 2, 7 y 8 dice que no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en esa posición, se humilló hasta lo sumo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Esto tiene que traer a nosotros también una manera de pensar, de que si Cristo tomó la servidumbre, y vean lo que dice la Biblia: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el contexto inmediato es el de servir y el de ser humilde. El contexto inmediato es el de entregarse. No es el de ser igual. Yo quiero ser igual a Jesús porque quiero multiplicar los panes y los peces. Yo quiero ser igual a Jesús porque me gustaría irme un día a la costanera cuando está lleno así, que está ese día soleado, que está la gente afuera, y caminar así delante de todos por el mar y que todos vean el poder de Jesús en mí. Yo quiero ser igual a Jesús porque quiero pararme en una tarima y ganarme a muchas personas para Cristo y sanar a los enfermos. No, ahí no lo dice, en ese contexto no lo dice. Para nuestra decepción, lo dice: sé igual a Jesús en la forma en que Él se humilló. No se humilló medio, se humilló hasta lo sumo. Entiéndase esto, que cuando Cristo vino, esto se llama en teología la kenosis de Dios o el anonadamiento de Dios. No significa que Cristo dejó de ser Dios, no, para nada. Él nunca dejó de ser Dios, Él siempre ha sido Dios de Dios, ¿ok? Él simplemente asumió nuestra humanidad. Y entiendan esto, hermano, yo se los he dicho ya varias veces, pero lo voy a repetir una vez más para que nos los grabemos
Al finalizar este año debemos saberlo, ¿sí? El hecho de que Dios se haya encarnado y que se haya venido a ser como nosotros representa para la divinidad la humillación más grande, pero para la humanidad representa la cosa más grande que nos dignifica como raza. La raza humana recibe su mayor dignidad por el puro hecho de que el Hijo de Dios quiso hacerse como nosotros y que haya querido habitar entre nosotros. Y vuelvo y repito esto. ¿Quién da la dignidad a la raza humana? Dios. ¿Quién te da la dignidad a ti como hijo de Dios? Cristo, el único. Amén. El Hijo Eterno no quiso venir para ser rodeado de privilegios. Prefirió nacer pobre. Prefirió nacer quizás en lo oculto. Él hubiese podido esperar nacer en este tiempo. Imagínate el nacimiento del Hijo de Dios. Todo el evento cubierto por las redes sociales, CNN, CBS, TTS, todas esas cadenas que terminan en S. Imagínate cómo sería la cobertura del nacimiento del Hijo de Dios en estos tiempos. No. Él dice, cumplido los tiempos, nació el Hijo de Dios. ¿Y cómo nació? En un pesebre. En la más chiquita de las aldeas de Israel, en Belén. Una aldea de pastores y agricultores. Allá nació. No nació en Nueva York. No nació en Buenos Aires. Nació en lo más oculto. No vino a buscar aplausos. No se vino a imponer sobre nadie. Nos mostró humildad desde el primer día. Hermano, la encarnación nos muestra que la grandeza de Dios no se expresa con el orgullo. La grandeza de Dios no se expresa con el egoísmo, con buscar lo mío propio, con el dominio abusivo. Así no se muestra la grandeza de Dios. Dios no obliga a nadie. Dios no pisa a nadie. Dios no pasa por encima de nadie para buscar su amor. Su amor basta para que lo veamos y por medio de su Espíritu Santo, convencidos, pongamos nuestra fe a sus pies. Cristo no usó su gloria para alejarse de nosotros, sino que descendió para que podamos acercarnos a Él. El Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por su inmenso amor, llegó a ser lo que nosotros somos para hacernos lo que Él es. Vuelvo y repito esto. El Verbo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, por su inmenso amor, y escuchen esta frase, llegó a ser lo que nosotros somos para que nosotros podamos ser lo que Él es. No estoy diciendo que nosotros vamos a ser Dios, ojo, esto no es lo que quiere decir esta frase, que nosotros nos vamos a convertir en dioses. No, lo que Él es en el sentido de ser hijo de Dios. Él nos adoptó, amén. Juan 1:14 dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, más bien vino para servir, ¿sí? Hermanos, esta verdad tiene que tocar directamente nuestras vidas y nuestra forma de hacer todo, ¿sí? Como iglesia tendríamos que entender que todo debe cambiar y ya no hacer las cosas para ser visto, para que nos aplaudan, para que nos pongan más arriba. Es más, mientras hagamos las cosas sin que nadie se entere quién lo hizo, es hasta mejor. Ese es el sentir que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Qué has hecho en el pasado que te hace grande? Te pregunto esto. Y esta pregunta es muy seria. Porque, a ver, me he encontrado en el camino a muchos hermanos
que viven de las glorias del pasado. Y me sale el hermano y me dice, porque tú sabes que yo en los 90 creí en el Señor y fui un gran evangelista y gané muchas almas para el Señor y sané muchos enfermos. Pero ahora yo lo veo como que queriendo repetir las glorias del pasado y no pasa nada. Y quiere vivir anclado en algo que hizo en el pasado, en donde él resaltaba o ella resaltaba, y capaz Dios quiere más bien que bajes un poco el nivel, que bajes un poco tu cabeza y que le des más la gloria al Señor. Dios te va a seguir usando, pero Él dirá cómo lo va a hacer. ¿Se entiende esto lo que quiero decir? La encarnación debe moldear incluso nuestras relaciones, nuestra forma de dirigirnos a los demás. ¿Por qué tú me tratas así si yo soy el pastor? ¿Qué te hace más grande por ser pastor? ¿Qué te hace más importante por el hecho de que seas pastor? Eres un siervo entre todos los demás. Eres un siervo igual. Entonces, hermanos, nuestras relaciones tienen que ser llevadas en humildad. Que ese amor y esa humildad se vea entre nosotros. Que esa humildad reine entre nosotros, como Cristo lo hizo. Si Cristo se humilló, no podemos vivir dominados por el orgullo nosotros. ¿Me entienden lo que quiero decir? Si Cristo tomó forma de siervo, ¿por qué nosotros queremos tomar forma de CEO? ¿Ah? Cristo tomó forma de siervo. Nosotros tenemos que ser también siervos. Si Cristo se acercó a nosotros, ¿qué crees tú que tienes que hacer tú con tu hermano? ¿Qué crees que tienes que hacer con aquel hermano que tiene días que no lo ves? Que está frío, que está herido, que siente que nadie lo escucha. ¿Vos? Ah, no, el pastor es el que tiene que hacer eso. Para eso tenemos pastor. La pregunta no es solo si creo que Cristo se encarnó. Me gustaría pensar de que todos creemos que Cristo se encarnó en María la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. La pregunta sería entonces, ¿estoy aprendiendo a vivir como aquel que se encarnó en María la Virgen y que después de nacer vivió una vida de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz? En tercero y último lugar, quiero destacar de que Cristo descendió hasta la cruz para darnos vida, ¿ok? Cristo entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Hallado en condición humana, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y me encanta este pasaje porque dice la Biblia, porque ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, ¿sí? El descenso de Cristo, como ya se los dije hace un momento, no terminó en el pesebre, siguió bajando, humillándose, recibiendo vilipendios de todos sus enemigos, sirviendo durante toda su vida, pero en la cruz, allí llegó el clímax de su humillación, donde entrega su vida, donde es abandonado por el Padre, donde es cargado de todos los pecados tuyos y míos, y donde Él dice, he consumado la obra. Cristo en su cruz, en la cruz del Calvario, consumó esa obra que nos salvó en este día, que nos hace salvo en este día. Lo bueno es que Él no quedó en la cruz. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y la Biblia dice que todo aquel que cree que Jesucristo muere en la cruz y resucitó de entre los muertos y persevera en esta fe, arrepintiéndose de sus pecados y alejándose de ellos, es salvo. Es salvo, dice la Biblia. Este es el mensaje de verdad que predicamos, el mensaje de salvación que nosotros predicamos.
Pablo continúa diciendo que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora sí, Jesucristo expone toda la gloria con la que estuvo en un principio. Ahora sí, nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y pronto va a volver ya no como siervo. Pronto va a volver ya no como un sufriente. Pronto va a volver para levantar a su iglesia y llevarla a su presencia. Pronto va a volver y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Y todo ojo le verá. Todas las tribus de la tierra se lamentarán. Y los que le traspasaron llorarán, dice la palabra. Se lamentarán al ver al Hijo de Dios, el cual mandará a los ángeles del cielo de los cuatro extremos de la tierra a levantar a sus escogidos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que andemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos. Y recibiremos al Señor en las nubes de los cielos y estaremos para siempre con Él. Entonces andarán dos por el camino, caminando. Uno será llevado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo, una será llevada y a la otra será dejada. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como ladrón que nadie lo espera, aparecerá la señal de nuestro Señor. Porque ya no viene como un siervo sufriente. Porque ya no viene a ser humillado. Viene a reinar por los siglos de los siglos. Viene a establecer su reino duradero, su reino eterno. Su reino que no tendrá fin jamás. Y reconciliará consigo a todos los que le miraron y los que creyeron en Él. Y los tendrá para siempre con Él. Entonces toda lágrima y todo llanto será secado de nuestros ojos. Entonces todas las obras de nuestro trabajo y el fruto de todo lo que hicimos será recompensado, porque en Él no hay injusticia. Nadie que haya hecho algo por el Señor quedará sin su paga. Él es galardonador de los que le buscan, dice la Biblia. Y entonces, hermanos, estaremos para siempre con nuestro Señor, gozando de la eternidad. Pero ay de aquellos que hoy escuchan el mensaje del Evangelio y lo tienen por menos. Ay de aquellos que hoy miran el mensaje del Evangelio, escuchan el mensaje del Evangelio y lo desprecian. Si hoy Cristo ha tocado tu corazón, hoy te invito a que le des tu corazón a Cristo, a que creas en Él, que te arrepientas de tus pecados y te apartes de ellos y vengas a los pies del Señor. En Él encontrarás salvación y vida eterna. En Él encontrarás refugio. Te digo una más. Cristo descendió a la tierra por amor a ti. Nadie lo obligó. Nadie lo coaccionó. Él vino voluntariamente, por amor. Así que no tienes que hacer nada para ganar su amor. Ya Él lo hizo todo. Dale tu corazón nada más. Dice la Biblia, si oyes la voz de Dios en este día, hijo mío, dale tu corazón. Dale tu corazón a Cristo. Cristo vino para que nosotros aprendamos a vivir en humildad como Él vivió. Y vino a esta tierra por nosotros y por nuestra salvación, para que podamos tener acceso al Padre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Cristo es el camino. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida eterna. Y solamente en Cristo encontrarás la felicidad que tanto has buscado. Solamente la iglesia se afianza en el amor y en la fe en Cristo Jesús. Es Cristo el centro de nuestra vida. Es Cristo el Señor de nuestras almas. Es Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no existe nada. Por eso en esta mañana te invito a que te pongas de pie y que demos gracias al Señor.